Shalom, Masechet Pesachim, la página Haftet Amud Aleph. Empezamos 2 líneas antes, en la última palabra de la segunda línea antes de la página Haftet Amud Aleph. Y ahora por fin llegamos a la pregunta que con ella empezó la Gemara. Vimos en la Mishnah que el Hametz de un Israel después de Pesach sigue siendo prohibido Be'ana'a, y el Hametz de Nohri que él tenía durante Pesach es permitido Be'ana'a. Y dijo la Gemara que aparentemente, según la braita que vimos, la Mishnah no es ni según Rabbi Yehuda, ni según Rabbi Shimon, ni según Rabbi Yossi Aglili. Entonces ahora termina la Gemara la pregunta y dice: Mani matniti. Y Rabbi Yehuda Hametz stome que amar afilu de Nohri. Si quisiéramos decir que la Mishnah es Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda mismo dijo que también el Hametz de el Nohri es prohibido después de Pesach, porque él dijo que hay un lav, una prohibición de Hametz, es general, incluye también a un Nohri. Entonces que en la Mishnah se ha escrito que el de Nohri es permitido. Entonces afilu de Nohri. Entonces por eso la Mishnah no es como Rabbi Yehuda. Vi Rabbi Shimon de Israel nami mishra kashari. Según Rabbi Shimon, vimos que las lavin, las prohibiciones son solo en Pesach mismo. Entonces, después de Pesach, también el Hametz de Israel tendría que ser permitido. Vi Rabbi Yossi Aglili afilu toch zmano nami mishra kashari be'ana'a. Y según Rabbi Yossi Aglili, en Pesach mismo, el Hametz aún de Israel tiene que ser permitido be'ana'a y no como la Mishnah. Contesta la Gemara: Rab Acha bar Yaakov leolam Rabbi Yehuda. Dice Rab Acha bar Yaakov, la Mishnah es según Rabbi Yehuda. Entonces la pregunta fue, entonces, ¿por qué el Hametz del Nohri es permitido? Dice Rab Acha bar Yaakov: Veyalif seor de achila mi seor de reiyá. Dice Rab Acha bar Yaakov que Rabbi Yehuda aprende la prohibición de Hametz, de la prohibición de comer Hametz, de la prohibición de ver Hametz. Quiere decir, lo que se dice Bali Ra'e u Bali Matzeh, las definiciones que hay en no tener Hametz son las mismas definiciones de la prohibición de comer y de tener Ana'a. Por lo tanto, se aprende así: más seor de reya, así como ver Hametz, que haya Hametz en la casa del Israel. Vimos shel chay ata roe, aval ata roe shel acherim veshel gavoa. Dijimos que la prohibición de Bali Ra'e u Bali Matzeh es solamente del Hametz de uno mismo, o si uno recibió un depósito de Hametz del Nohri, pero uno tiene responsabilidad sobre él. Vimos que si uno recibe un depósito sin responsabilidad, o si es Hametz de Ekdesh, puede estar en la casa de Israel. Entonces, así como con respecto a que uno vea el Hametz, el tuyo tú no ves, abalatawesh el acherim, quiere decir del Nohri veshel gavoy y el Hametz de Ekdesh, af seor de achila, también la prohibición de comer Hametz, shel chay ata ochel, aval ata ochel, shel acherim veshel gavoa. Entonces aprende uno del otro. Y también la prohibición de comer Hametz es solamente el Hametz que es tuyo, pero el Hametz del Nohri, que no tienes responsabilidad sobre él, y el Hametz de Ekdesh, no hay la prohibición de comer Hametz. Ahora, aparentemente entonces tiene que ser que no haya la prohibición no solamente de Ana'a, como está escrito en la Mishnah, sino también que no haya prohibición de comer, y no solamente después de Pesach, sino en Pesach mismo. Eso es lo que termina Rab Acha bar Yaakov diciendo: Ubedinu de ibale le mitna de afilu beachila nami shari. De verdad la Mishnah tenía que escribir que también comer el Hametz de Nohri es permitido. Ve'aidi de Tana de Israel asur be'ana'a, Tana nami de Nohri mutar be'ana'a. Pero como la Mishnah quería escribir que el Hametz de Israel aún en Ana'a es prohibido después de Pesach, entonces mencionó que el Hametz del Nohri es permitido en Ana'a, para que sea comparado, o sea, paralelo a lo que dijimos con respecto al Hametz de Israel. Pero de verdad el Hametz de Nohri también se puede comer. Ubedino de ibale mitna de afilu betoch zmano mutar be'ana'a. De verdad tendría que ser escrito en la Mishnah que también en Pesach mismo, y no solamente después de Pesach, es que es permitido el Hametz de Nohri. Pero ve'aidi de Tana de Israel achar zmano, Tananami de Nohri achar zmano. Pero como otra vez la Mishnah quería escribir con respecto al Hametz de Israel que aún después de Pesach es prohibido, entonces mencionó el Hametz de Nohri también después de Pesach. Pero de verdad, según Rab Acha bar Yaakov, en la opinión de Rabbi Yehuda, el Hametz de Nohri es permitido en Pesach mismo y de comer. Esa es explicación número 1. Dice la Gemara: Rove Amar leolam Rabbi Shimoni. Rabbi dice: no, es la Mishnah según Rabbi Shimon. ¿Cuál fue la pregunta según Rabbi Shimon? Que según Rabbi Shimon la prohibición es solamente en Pesach. Después de Pesach también el Hametz de Israel tendría que ser permitido. Dice Rove: Rabbi Shimon knasa kanis oil ve'avar alei bebal ireh ubal imatzei. Dice Rove: ¿qué es la razón que en la Mishnah es escrito según Rabbi Shimon
que el Hametz es prohibido. Ese es un knas, una gzerá especial de Rabanán. Como la persona tuvo Hametz, como el Israel tuvo Hametz durante Pesach, entonces, aunque de verdad de la Torah me toca que termina Pesach, vuelve el Hametz a ser permitido de comer y tener anaá. Rabbi Shimon le hace un knas por haber tenido el Hametz durante Pesach y lo prohíbe aún en anaá. Entonces estas son las dos explicaciones. Pregunta la Gemara. Bishlema le Rove, según la explicación de Rove, Ainu dektani shel Israel asur mishum shenemar lo irae. Según la explicación de Rove, entendemos lo que dice la Mishnah. La Mishnah dice que el Hametz de Israel asur be'ana shenemar, porque se ha escrito lo irae leja, etc. Entonces entendemos, según Rabbi Shimon, por qué es que el Hametz después de Pesach es prohibido, porque él cometió el pecado de tener el Hametz durante Pesach y se ha escrito lo irae leja. Entonces por esa prohibición es que le hicimos un knas de Rabbanan. Entonces entendimos la Mishnah. Ela le Rav Acha bar Yaakov mishum lo yachel Hametz mi baelei. Pero según Rav Acha bar Yaakov, ¿quién le explica que la Mishnah es según Rabbi Yehuda? Y la prohibición después de Pesach es por el lav que aprende Rabbi Yehuda. Entonces debería estar escrito no porque lo ira eleja, porque la prohibición de bal ira bal imatzeh, sino por la prohibición de comer Hametz. Entonces debería estar escrito en la Mishnah según Rabbi Yehuda mishum lo yachel Hametz. Contesta la Gemara, mi savarta seifa kai. Tú piensas que el pasuk que trae la Mishnah al final viene a explicar lo que termina con la Mishnah, que es la prohibición del Hametz del Israel después de Pesach. No, a Rei Shekai. El pasuk viene a explicar por qué el Hametz del Nochri, que está escrito al principio de la Mishnah, es que es permitido después de Pesach. Ve'achi ke'amar. Y así quiso decir la Mishnah. Hametz shel Nochri shavar alav Pesach mutar be'ana'a. ¿Por qué es permitido? Mishum shene'emar lo yira'e lecha. Porque de ahí aprendemos de la prohibición que se dice lo yira'e lecha a ti, shelcha ata roe, aval ata roe shel acherim ve'shel gavoa. Pero puedes ver el de otros, que es decir, del Nochri o de Ekdesh, puedes verlos durante Pesach. Ve'yalif seor de achila, mi seor de reya. Y aprendemos la prohibición de comer, de no comer Hametz, de la prohibición de bal yira'e u bal imatzeh. Y así como allá puedes ver el del Nochri y del Ekdesh, así también comer puedes. Entonces el pasuk que trae la Mishnah es para explicar el principio de la Mishnah y no el final de la Mishnah. Entonces también está bien según la explicación que la Mishnah es según Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, ve'azdu letamayu, las dos explicaciones que ellos dieron en la Mishnah, resulta una diferencia, una machloket entre Rav Acha bar Yaakov y Rove en la opinión de Rabbi Yehuda. Porque Rav Acha bar Yaakov, para explicar su explicación en la Mishnah, tuvo que decir algo que no está escrito en ningún lugar, que es que según Rabbi Yehuda puedes comer el Hametz de Ekdesh y del Nochri, y Rove no tiene esa hidush, no tiene esa enseñanza. Entonces dice la Gemara, ve'azdu letamayu, según las explicaciones de ellos, es lo que fue dicho en otro lugar, de Itmar, aochel seor shel Nochri she'avar alav Pesach, le divrei Rabbi Yehuda. ¿Qué pasa a una persona que come Hametz de un Nochri que existía durante Pesach? Rove amar lo que, Rove dice, no hay ninguna enseñanza para que no sea una prohibición, y entonces solo lo único que aprendimos es que una persona puede tener el Hametz en su casa del Nochri, pero no que lo solo puede comer. Entonces tiene el av y tiene malkot por comerlo. Rav Acha bar Yaakov amar eino lo que. Explica la Gemara, Rove amar lo que, lo yalif Rabbi Yehuda seor de achila me seor de reya. Según Rove, no tenemos por qué decir que Rabbi Yehuda aprende la prohibición de comer de la prohibición de bal yira'e. Rav Acha bar Yaakov amar eino lo que no hay malkot. ¿Por qué? Yalif seor de achila mi seor de reya, como explicamos antes. Hasta aquí las dos explicaciones, pero cuenta la Gemara que Rav Acha bar Yaakov, después, eso fue lo que él pensaba al principio, pero después él se echó para atrás y cambió su opinión. Y dice la Gemara, ve'adar bei Rav Acha bar Yaakov me'ai. De verdad, finalmente Rav Acha bar Yaakov no opina lo que explicó en la Mishnah y no opina que esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Ha'ochel Hametz shel Ekdesh ba'moed. Dice la Braita, una persona que comió sin tener la intención de tener beneficio del Ekdesh, comió Hametz que pertenece al Ekdesh en Pesach. Dijimos que el Hametz de Ekdesh se puede dejar durante Pesach, no hay que hacerle biur. Y una persona sin saber o por beshogeg, sin tener la intención de tener un beneficio de Ekdesh,
comió de ese hametz. Entonces, fuera de la prohibición de comer hametz, hay también la prohibición de tener beneficio de lo que pertenece a Ekdesh. Dice la Braita, la opinión de Tanakama es que Ma'al, que es decir, hizo la prohibición de Meilá, por lo tanto tiene que traer Korban y además tiene que pagarle al Ekdesh lo que vale el Keren de lo que él comió y un adicional de la quinta parte, de un Homesh. Entonces, quiere decir que opina Tanakama que este Hametz también durante Pesach tiene valor. Explica Rashi que Tanakama opina como Rabbi Shimon, que el Hametz después de Pesach se puede comer y entonces el Ekdesh podría vender este Hametz a un Israel, entonces tiene un valor para el Ekdesh. Entonces la persona que comió el Hametz tiene que pagarle al Ekdesh y tiene que traer Korban. Veyesh omrim lo ma'al, mientras que hay quien opina que no tiene la prohibición de Milá, no tiene que traer Korban y etc. Pregunta la Gemara, man yesh omrim, según quién es la opinión del que dice que él no tiene la prohibición de Meilá. Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Nehunia ben Akana, eso es según la opinión de Rabbi Nehunia ben Akana, de Tania. Rabbi Nehunia ben Akana ya oset Yom Kippurim que Shabbat le tashlumin. Rabbi Nehunia ben Akana igualiza, compara Yom Kippur con Shabbat y explica así: Ma Shabbat mitchayev benafsho upatur min atashlumin. Af Yom Kippurim mitchayev benafsho upatur mitashlumin. La halajá es lo que es llamado Kimlei bederaba binei. La persona es castigado solo con la cosa que es más severa. ¿A qué se refiere? Una persona que en Shabbat fue e incendió algo que pertenece al amigo. Entonces hizo dos pecados. Primero, hizo Hilul Shabbat, no cuidó Shabbat, hizo una labor prohibida en Shabbat. Segundo, él también le hizo un daño al amigo. Entonces tendría que tener dos castigos. Primero, merece Skila por Hilul Shabbat y segundo, tiene que pagarle al amigo. En este caso decimos Kamlei bederaba minei, que recibe solo el castigo más severo, que es la Skila, y y entonces no tiene que pagar. Entonces está patur de pagar el daño que él hizo. Rabbi Nehunia ben Akana dice que Yom Kippur es lo mismo, en que en Yom Kippur no hay mitad beit, que es una persona que incendió algo del amigo en Yom Kippur, no merece esquilá, solamente karet. Dice Rabbi Nehunia ben Akana que el karet es como la prohibición de esquilá, de la muerte, y entonces también él está patur de pagar. Entonces dice Rabbi Yohanan, la Mishnah de nosotros, el Yesh Omrim, es como Rabbi Nehunia ben Akana, y lo mismo con respecto al Hametz. Cuando él comió del Hametz de Ekdesh en Pesach, por un lado tiene la prohibición de Karet, de comer Hametz. Por otro lado tiene que pagar al Ekdesh. Dice Rabbi Yohanan ben Akana, también aquí como Yom Kippur es lo mismo. Kamlei bederaba minei, le castigamos con el castigo más severo, que es el Karet por haber comido Hametz, y entonces está patur de pagar el daño que él hizo. Ahora, esa regla de Kamle Bedraminei, dice Rashi que se aprende el pasuk Velo ye ason anosh yanesh. Cuando no hay azón, entonces es que recibe el castigo. Entonces, lo que todo el mundo acepta es con respecto a Hilul Shabbat. Si una persona hizo un pecado en Shabbat, entonces es aceptado. Rabbi Nehunia ben Akana dice que también donde no es mitad beitin, es solamente karet, también está patur de tashlumim, y esa es la opinión de Yesh Omrim según Rabbi Yohanan. Otra explicación dice la Gemara, Rav Yosef Amar, Bepodin et hakodashim la'achinan la'klavim kamifligei. Rav Yosef dice no. Si la Mishnah, si la Braita opinaría como Rabbi Shimon que el Hametz es permitido de venderse a un Israel después de Pesach, pero en este momento no tiene ningún valor porque el Israel no puede comerlo, entonces nadie va a querer comprarlo, entonces entonces según todo el mundo él no tendría que pagar porque es considerado que en este momento el Hametz no tiene ningún valor económico. Como ningún Israel lo puede comer, entonces no tiene valor. En el momento que no tiene valor, entonces no hay la presión de Meilá. Entonces si sería según Rabbi Shimon, también según Tanakama no habría Meilá. La Braita opina como Rabbi Yossi Eglili que Hametz se puede tener un beneficio, puede tener una na'a de él durante Pesach. Entonces, pero aquí hay un punto, pero comerlo no puede. Entonces el Israel que lo quiera comprar, ¿para qué lo va a comprar? Para dárselo de comer a su perro. Entonces, que es una na'a.
Entonces, esa es la pregunta. En eso es que hay mahloket. La mahloket es si uno puede hacer pidión, que es decir, pagarle al Ekdesh por lo que él tiene, y entonces la cosa que el Ekdesh tenía, en este caso el Hametz, se vuelve de vuelta a ser Julín y no sigue siendo más Ekdesh. Eso es pidión. La pregunta es si es permitido hacer pidión de algo que es Ekdesh para dárselo de comer a un animal. Si eso es permitido, entonces el Hametz tiene valor y entonces hay Meilá. Si eso es prohibido, entonces el Hametz no tiene valor y entonces no hay Meilá. Y entonces así explica Rabbi Yosef: mande amar ma'al, el que opine que sí hay Meilá, que savar podinat hakodashim la achilan la klavim, es porque él opina como aquellas opiniones que se puede hacerle pidión a algo de Ekdesh para dárselo de comer a perros. Uman de amar lo ma'al, que sabar en podin, mientras que Yesh Omrim de la Braita, que opina que no hay Meilá, es porque él opina que no se puede hacer ese pidión. Por lo tanto, el Hametz no tiene valor y no existe hacerle Meilá durante Pesaj, porque en este momento no se puede vender a ningún Israel, porque no tiene que hacer, comer no lo va a comprar, y para sus animales no es prohibido, por lo tanto no tiene valor, entonces no hay Meilá. Ahora la Braita sigue la Gemara sigue para llegar a la pregunta inicial, que para el tema inicial, que es ver que Rav Acha Bar Yaakov ya no opina lo que les había explicado en Rabbi Yehuda, pero paramos aquí, Haftet Amud Aleph.